Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en Detalles del Momento. Uno de los más altos derechos humanos del cual podemos presumir en nuestro país es el acceso que nacionalmente la población, los nicaragüenses, y lo marco nosotros, los nicaragüenses, porque no es la misma realidad ni de otros tiempos, en otros países, ni en el presente, ni a las proyecciones del futuro por los grandes esfuerzos que se están haciendo por llevar el agua potable a cada uno de los rincones del país. Y cuando nos permitía, cuando no existía esta pandemia que nos está afectando, realizar nuestras cámaras viajeras, y viajábamos a departamentos como Chontales, e íbamos a Juigalpa, a Santo Tomás, cuando llegamos a esa bella ciudad de Bluefield con nuestro gran amigo, el alcalde Gustavo Castro Jón, cómo aquella población se sentía complacida y con mucha esperanza porque después de décadas por fin tenían agua potable o se estaba ejecutando el proyecto. Hoy esas ciudades ya no tienen un proyecto en ejecución, tienen agua potable en sus casas. Y sobre este particular es que quiero hablar hoy con el presidente ejecutivo de ENACAL, Ervin Barreda, a quien tenemos con nosotros en set, y le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Ervin, por atender nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes también, don Moisés, por permitirnos, ¿verdad?, estar desde este espacio compartiendo con nuestra familia eso que usted muy bien remarcaba, ¿no?, ese avance que tiene nuestro gobierno y ese enfoque claro que tiene nuestro presidente, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta de la Compañía Rosario, en restituir un derecho humano básico, ¿no?, fundamental para la vida, como es el agua potable, que tiene mucha relación con la salud y tiene mucha relación, un indicador que cuando vemos agua potable y saneamiento también es un indicador que está muy relacionado cuando se miden los índices de pobreza que bajan en una población, ¿no? Es decir, no podemos hablar de una ciudad o de un país que viene saliendo de la pobreza si todavía no tenemos un sistema de agua potable y un sistema de alcantarillado sanitario en una ciudad, ¿no? Hay mucha gente que comentaba hace muchos años atrás cómo es posible que Nicaragua, siendo una nación tan bendecida con tanta agua por todos lados, no existía en muchas partes. Es que realmente encontramos paradojas todavía, ¿no?, que se vienen resolviendo en el caso de San Carlos, por ejemplo, ¿no? Hasta hace recientemente, pues es con el gobierno del Frente Sandinista, en esta segunda etapa, que se ejecuta un proyecto de agua potable para que San Carlos tuviera 24 horas de agua al día, ¿no? Porque teniendo un gran recurso y estando prácticamente casi en el lecho del río y de nuestro lago, prácticamente no tenían agua. O vayamos a la isla, tal vez a la isla de Ometepe, ¿no?, que está en medio del lago, y todavía la isla carecía, ¿no? Carece todavía porque el proyecto está en ejecución, pero que ya, Dios mediante, en estos primeros meses del próximo año 2022 va a estar finalizado. Pero además, don Moisés, había un tema fundamental que en este país prácticamente quedó en el olvido, que fue el tema del saneamiento, ¿no? Cuando en el 2007 el comandante Daniel vuelve a llegar al gobierno, con el Frente Sandinista, prácticamente la cobertura en el alcantarillado sanitario es del 30%. Obviamente, como usted lo enfocaba también, los políticos o los politiqueros, ¿no?, este tipo de proyectos no hacen mucho esfuerzo por desarrollarlos porque están normalmente enfocados en actividades que son de maquillaje, podríamos decir. En una ciudad, vos más bien en algún momento que hacer el proyecto del alcantarillado sanitario trae algunas consecuencias para la población porque tenemos que abrir la calle, causa alguna molestia en algún momento, pero que una vez que ya lo cerrás, prácticamente a veces solo mirás la tapa del manhole que llamamos, pero queda ahí sin verse un proyecto que tiene una repercusión para la salud, para la dignidad incluso de nuestras familias, ¿no? Porque ya pasar de los inodoros, nosotros tenemos en las asambleas que tenemos con la familia, cuando la familia te plantea que ya no tiene espacio en su patio donde hacer una letrina más o donde hacer un sumidero más o lo que cuesta darle mantenimiento a un sumidero, ¿no? Entonces, este gobierno ha venido empeñado también en hacer
lo que nosotros venimos llamando un programa integral sectorial de agua y saneamiento humano. Le llamamos integral por dos sentidos. Uno, porque se interviene toda una ciudad completa. Hay dos modalidades de trabajo, podríamos decir. Una es ese proyecto integral donde nosotros intervenimos una ciudad, pero además lo de integral viene porque además del agua potable, el presidente en algún momento nos orientó que donde se hicieran proyectos de agua potable, también se desarrollaran proyectos de alcantarillado sanitario. Porque cuando uno tiene un buen horario de abastecimiento de agua y no tenés un buen sistema para disponer de esa agua, también se te crea un problema indirecto, ¿no? Porque tenés mucha agua corriendo por las calles. Nosotros tenemos casos emblemáticos y seguramente usted conoce Nandaime, por ejemplo. Nosotros actualmente desarrollamos un proyecto de alcantarillado sanitario. Cuando nosotros llegamos a asambleas a Nandaime, más que el agua potable, incluso la demanda de la gente era que necesitaban un sistema de alcantarillado sanitario. Uh-huh. Porque por la topografía en Nandaime, las aguas prácticamente corren, son ríos. En algún momento, en algunas desembocaduras de algunas calles, voy a encontrar ríos de aguas grises corriendo, pues, ¿verdad? Entonces era una problemática fundamental que ya, gracias a Dios, no, con proyectos que tenemos en ejecución, posiblemente en los primeros dos meses o 3 meses del 2022, nosotros ya ese sistema ya está en pleno funcionamiento y realmente que ese tema del agua corriendo por las calles sea un tema de historia, ¿no? Entonces, además sí, don Moisés, nosotros tenemos todo un desafío, ¿verdad? Porque eso hay que dejarlo claro, ¿no? Nosotros venimos desarrollando proyectos donde nunca habían conocido un sistema de agua potable. Tenemos las ciudades también existentes que también por las mismas características, ¿no? Y la necesidad de las poblaciones de ir aumentando, creciendo, hay también una demanda dinámica, podríamos decir, ¿no? Que siempre estamos también trabajándola, ¿no? Las ciudades, en la medida que van desarrollándose, se van desarrollando ya desde el centro, van hacia las periferias. Ya incluso en algunos lugares con fuentes de agua muy escasas y muy pocas, ¿no? Entonces ese es un tema que trabajamos y creo que se va a trabajar de mejor manera ahora que están los proyectos Bismarck Martínez, uh-huh. ¿no? Porque el proyecto Bismarck Martínez te da la oportunidad de hacer algo más de una manera, podríamos decir, ordenada, ¿no? De urbanizarlo, de hacer un estudio, un análisis si tenemos agua potable donde se va a sentar esa población y de esa manera poder darle una mejor solución a la familia. Es prácticamente empezar desde cero. Prácticamente, correcto. Eso es lo que se hizo. Y así es, correcto. Entonces, en algunas partes, por ejemplo, como por ejemplo yo le digo en Bilwi, ahí estamos de cero. Prácticamente tenías el lienzo en blanco y comenzamos a trazar un proyecto de agua potable que ya, gracias a Dios, ya ahorita la gente ya estamos nosotros haciendo pruebas del sistema. Y como decía usted también, uno pensará que en Bilwi el agua está ahí a la orilla. Uh-huh. No, son soluciones ya que uno está trayendo el agua desde 30, 40 kilómetros de distancia. Caso de Bluefield, por ejemplo. Bluefield, 40 kilómetros, pero Bilwi es un caso similar, son 36 kilómetros. Huigalpa también. Bueno, Huigalpa ven casi 25 kilómetros también desde el lago. Es decir, las soluciones también se vienen en algún momento encareciendo, y usted lo planteaba ahorita en la reflexión que hace en una parte cuando usted dice de nuestro planeta también, cómo también nos preparamos para realmente cuidar el planeta, qué planeta le vamos a heredar a los que nos siguen, ¿no? Porque uno diría, Bluefield debe estar el agua allá a la orilla, ¿no? Uno se imagina la costa, más de 2.000 milímetros. Ahí está la bahía. Ahí está, pero además 2.000 milímetros de agua cayendo todos los años, uno dice ahí. Entonces, prácticamente se viene haciendo todo. Ciudades que nunca tuvieron agua potable, hoy van a tener agua potable, pero además van a tener alcantarillado sanitario. Y cuando uno ve entonces ya el contorno de la costa, y ves el hospital, y ves la carretera, y ves el agua potable, y ves el alcantarillado sanitario, realmente estamos hablando de restitución de derechos, pero de verdad, de derechos humanos, que mientras en esas comunidades nunca se hizo nada, ahí nunca se habló de violaciones de derechos humanos, ahí nunca cuando prácticamente estaba a la vista y paciencia de todo el mundo, pueblos sin agua potable, realmente, como usted me lo mencionaba, en Bluefield, con un agua de muy baja calidad realmente, ¿verdad? Ya hoy por hoy el proyecto de Bluefield es una realidad. Pésima para la salud. Claro, ¿verdad? Incluso yo digo, el gobierno de Nicaragua ha tenido un buen manejo y reconocido, ¿no? de la pandemia del COVID por todas las estrategias de salud. Pero habían muchas ciudades que antes del 2019 no tenían agua del todo. Usted lo mencionaba, Santo Tomás, Acoyapa. Es decir, habían varias ciudades, Huigalpa, San Carlos, Jalapa, El Jicaral, Santa Rosa del Peñón, que realmente esas familias nosotros las abastecíamos con cisternas en algún momento.
Entonces digo yo, además también de la fuerte y la robusta red hospitalaria, como lo menciona nuestro compañero Iván Acosta, que Nicaragua no es que se preparó para la pandemia, bueno, eso venía ya una estrategia de años atrás, pero también tenía que ver con el tema del agua potable, porque un tema fundamental era lavarse las manos, o es lavarse las manos, ¿no? Todavía para el control de la pandemia. Sin agua estamos limpios. Y entonces en ciudades donde vos no tenías agua del todo, entonces creo que también eso ha venido de alguna manera contribuyendo a que nosotros podamos ir haciendo frente mejor. Este año 2021 nosotros estamos finalizando 25 ciudades. ¿Verdad? Entre lo que nos falta de diciembre, estos días que faltan, nosotros estaríamos en disposición ya de estar entregando a la familia 25 ciudades, 13 ciudades en agua potable y 12 ciudades con alcantarillado sanitario. Muchas de estas, en cuanto al alcantarillado sanitario, prácticamente no existía nada. Pues prácticamente estamos haciendo un sistema nuevo de alcantarillado sanitario, pero además algo importante es que también se construye el sistema de tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Tenemos experiencia de algunos países centroamericanos de que avanzaron en el alcantarillado sanitario, pero no en el tratamiento, que ahora se les ha convertido también en un error estratégico porque, recolectar las aguas de las calles, pero el tratamiento no se le está haciendo el tratamiento adecuado y por lo tanto está contaminando fuentes. Lo que se hizo aquí parecido con el lago, ¿no?, de Managua, con el lago de Solotlán, que en algún momento a alguien se le ocurrió tirar las aguas ahí en el lago, pero que ya gracias a Dios también tenemos una planta de tratamiento que ha logrado ir depurando y con el tiempo nosotros ese lago va a ser potencialmente incluso para consumo humano, pues, ¿verdad? El lago de Managua. Entonces yo creo que en medio de la pandemia, en medio de todos los desafíos de este año, incluso en algún momento esa crisis de los contenedores, obviamente nosotros no somos grandes economías, pero cuando nosotros hablamos de proyectos, muchas cosas vienen importadas, las tuberías, motores, y eso también en algún momento nos crea algún problema. Nosotros podríamos hacer alguna valoración que en el 2021 logramos realmente poder avanzar en metas planteadas. No obstante, siempre tenemos desafíos, ¿no? Ese que estamos viendo ahí en pantalla es el proyecto del alcantarillado sanitario de Bilwi. Esas son las lagunas de tratamiento de las aguas residuales. Y así vamos a poder ir viendo algunas ciudades de que están en finalización. Muchas ya de las ciudades que no lograron terminar este año van a finalizar en los primeros meses del próximo año. Fíjate que acabas de hacer un gran repaso de lo que ha hecho Enacal en el 2021, pero este es un proceso que viene desde el 2007 esta parte. Y por supuesto lo que se me pasa en el esquema mental es la cifra de esa enorme inversión. Sí. Hay cifras, ¿no?, que están ahí recopiladas en nuestros ministerios de Hacienda, en los diferentes ministerios. El gobierno de Nicaragua, a partir del 2007, viene acumulando una inversión de unos 1.100 millones de dólares en agua potable y saneamiento. Son cifras, como lo decía nuestro hermano Walmart un día de esto, que él retaba, decía, a cualquiera que le presente, esas son imágenes del proyecto de Bluefield, él retaba, decía, que alguien mostrara en 40, 50, 60 años atrás, en gobiernos anteriores, que alguien hubiera invertido la tercera parte de ese monto en agua potable y saneamiento. Realmente son soluciones de mucho costo porque prácticamente las ciudades fueron olvidadas, fueron abandonadas a no hacer nada, ¿verdad? Entonces, como usted lo decía, prácticamente se viene haciendo todo de nuevo, ¿verdad? Y eso conlleva hacer inversiones muy grandes. Ese proyecto que están viendo ahí son las imágenes del proyecto del alcantarillado sanitario de Bluefield. Terminamos el proyecto de agua potable y ahora venimos también ya comenzando con el alcantarillado sanitario de Bluefield, lo cual tiene en la ciudad de Bluefield, y nuestro hermano también, el que usted lo mencionaba, amigo alcalde Gustavo Castro, ya haciendo planes futuros de 15, 20 años futuros, porque ya con una ciudad con agua potable, alcantarillado sanitario, un puerto de aguas profundas por ahí totalmente, y la carretera, entonces prácticamente estamos hablando de cosas muy diferentes. Es el proyecto de Juigalpa, ¿verdad? Ese era un problema típico de lo que yo le planteaba. En Juigalpa se resolvió el tema del agua potable, estaba resuelto el tema del agua potable, pero entonces estaba la problemática de que el agua está corriendo sobre las calles, el agua que la gente utiliza, el agua gris. Ya esa es la planta nueva de tratamiento de aguas residuales, ya está finalizada. Ahorita nos encontramos en un proceso de conectividad que le llamamos nosotros, que es conectar a la familia de cada uno de los hogares hacia la red pública para que las aguas lleguen y puedan ser tratadas
en esa planta. Y cuando uno ve, y uno va a estar viendo en esas imágenes, don Moisés, uno ve que realmente este gobierno está trabajando en todo el país, ¿verdad? Trabaja en ciudades grandes, en ciudades pequeñas, porque esa era otra discusión, ¿no? ¿Cómo planificamos? Si vamos a trabajar donde están las grandes concentraciones poblacionales, ¿cómo no hay que hacerla? Ajá, y Cusmapa, por ejemplo, San José de Cusmapa, o hablamos del Jicaral y eso es los municipios. Los municipios pequeños, cabeceras municipales, también tienen derecho. Ahí viven 2.000, 3.000, 4.000 familias que también tienen derecho. Y lleva una lógica también, como el presidente lo ha orientado, de que todos los municipios, cabeceras municipales, deben de tener interconexión de carretera, adoquinada, pavimentada. Igual deben de tener un sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. Creo que en esa medida el país logra un desarrollo podríamos decir muy uniforme, ¿no? Porque tenés carretera, tenés agua potable, tenés alcantarillado sanitario. Obviamente no todo se resuelve de un solo momento, ¿verdad? Porque eso también es importante mencionarlo. Nosotros estamos terminando ahorita 25 ciudades este año. Estamos planteando entre los que pasan de arrastre y unos nuevos que vamos a iniciar el próximo año 2022, estamos hablando hasta de 39 ciudades que vamos a tener intervenidas, ¿verdad? Y además de los proyectos que tenemos en gestión. Es decir, que y estoy seguro que así va a ser en la medida que el 2022, 2023 vaya transcurriendo, algunas gestiones que tenemos con algunas fuentes financieras se van a ir materializando y esas 39 ciudades van a pasar a ser 40, 50, 60, hasta que se cumpla uno de los objetivos y metas fundamentales que ha planteado el presidente, es que todas las familias de Nicaragua deben de tener agua potable y saneamiento. Nos hace falta, estamos trabajando, y yo le digo, a veces es una demanda dinámica, la demanda es dinámica. Además de estos proyectos grandes que tenemos, que intervenimos en una ciudad, desde el gobierno tenemos, desde el presupuesto anual de la República, hay un acompañamiento para un programa de perforación de pozos. Entonces, ya en una gran ciudad como Managua, que la solución puede costar, estamos hablando de montos mayores, y por ahí tenemos un proyecto también planteado. De grandes ligas. De grandes ligas, estamos hablando de un proyecto de unos $800 millones para abastecernos desde el lago de Nicaragua. Ahí está el proyecto, ya más o menos bosquejado, pero entonces, mientras tanto, nosotros tenemos un programa de perforación de pozos. Solo este año nosotros estamos terminando más de 27 pozos, ¿no? Insertos en lugares críticos, que eso nos permite elevar los horarios de abastecimiento en algunos lugares. Es decir, que se trabaja en varios niveles, ¿no? Desde la solución que tenés ahí puntual con un pozo hasta la solución integral, como te podría mencionar ahorita en Moyogalpa y Altagracia. Por ejemplo, ahí tenemos las dos ciudades, se está haciendo agua potable y alcantarillado simultáneamente. O como estamos arrancando hoy mismo, el día de hoy estamos haciendo entrega de sitios para iniciar el alcantarillado sanitario de Chichigalpa. Ya habíamos terminado el proyecto de agua potable hace unos 3 años, Chichigalpa con su problema histórico de agua, ya ahora ya tiene agua potable, y ya el día de hoy estamos haciendo la entrega de sitios para construir el alcantarillado sanitario. Pero estamos también trabajando, y eso lo acabamos de arrancar en León, estamos haciendo el proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario igualmente en Chinandega, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que este año 2021, y lo hemos estado compartiendo en asambleas con nuestras familias a lo largo del país estos días, y ahí venimos, ¿no? Midiendo el pulso de lo que hicimos, pero además ya lo que hicimos lo hicimos, ¿no? También lo destacamos, lo relevamos, pero también los desafíos próximos, ¿no? Para los años venideros, y sobre ese que creo tema, que es donde nos estamos concentrando también un poco. Permitime hacer una pausa comercial para tocar lo que viene a partir del 2022, que no solamente el 2022, es el inicio de un nuevo quinquenio de gobierno con una visión totalmente evolutiva de la Nicaragua que queremos todos. Quédese con nosotros, ya volvemos. El momento está con usted, y usted está con el momento. Regresamos, amigos televidentes, con Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL. Hicimos un repaso grande y extenso sobre lo que ha sido ENACAL en su accionar histórico desde el 2007, lo nuevo que empezó a hacer desde cero hasta llegar a este 2021, pero esto nos sirve de plataforma no solo hacia la recepción de un 2022, como dije, de un nuevo quinquenio de gobierno,
donde fundamentalmente toda la visión que se tiene de ese futuro es totalmente evolutivo y obviamente el tema del agua es un aspecto estratégico en todo esto. Nosotros ahorita ya hace 3 semanas, ¿no? Ya estuvimos en la asamblea, en la comisión, ¿verdad? Viendo ya lo que va a ser el presupuesto del año 2022. Es una cifra bastante parecida a la de este año, donde realmente se viene manteniendo que ya Nicaragua es un país que viene invirtiendo ya en los últimos 5 años prácticamente sostenidamente más de $100 millones anuales en avanzar proyectos de agua potable, ¿no? Estos proyectos, por sus tamaños, ¿no? Hay unos proyectos que son grandes, por ejemplo, el proyecto de Bluefield nos tomó varios años construcción, entonces se presupuestan partidas para lo que va a avanzar en ese año, otros los logramos finalizar. Este año tenemos ya un presupuesto ya en que va a ser aprobado, esperamos nosotros próximamente por la Asamblea, de 3.879 millones de córdobas, ¿verdad? Una cifra muy importante que nos va a permitir finalizar ya algunos proyectos como son los de la isla que le mencionaba, el proyecto del alcantarillado sanitario de Nandaime, de Rivas, incluso el proyecto del Rami La Esperanza. Imagínense que en el Rami La Esperanza todo ese corredor, nosotros que estábamos haciendo asambleas en ese sector, eran lugares que prácticamente el agua potable también igual de muy bajo el servicio de agua potable, pero sin alcantarillado sanitario. Entonces este año nos va a permitir a nosotros finalizar todos esos proyectos que teníamos ahí, algunos con porcentajes de avance muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el de Nandaime ya está en 65%, el de alcantarillado sanitario, o el de Rivas en el 60%, algunos arriba del 60%. Eso lo finalizamos, ¿no? En los primeros meses del año. Hay un desafío muy importante por a darle un buen impulso, por ejemplo, a los proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario de León, ¿no? Ahí estamos hablando de una inversión de unos $80 millones que se van a hacer en León. Ya León prácticamente anda con unas 300.000 personas. Las últimas inversiones en León habían sido a finales de los 70. Entonces ya León requiere, ¿no? Ya requiere de una inversión para dejar el sistema de alcantarillado sanitario. En primer lugar, ampliar la cobertura a todos los barrios. León ha crecido enormemente, ¿no? Entonces poder hacer más grande el sistema, más robusto, incluso hablamos de campos de pozo fuera de la ciudad, ampliar redes, y el sistema de alcantarillado sanitario. En León existe un problema incluso ambiental con el tema del río Chiquito, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer toda una reconfiguración total del tratamiento de León, pero igual lo vamos a hacer en Chinandega. Estamos hablando de 2 ciudades con poblaciones muy grandes, que ese va a ser un desafío para nosotros, poder este año avanzar mucho. Tenemos los recursos, ¿no? Aquí es trabajar de una manera muy coordinada con la empresa, y como le decía también, ahí mismo el proyecto de Chichigalpa, es decir, estamos hablando de 3 concentraciones poblacionales muy grandes que vamos a estar trabajando en alcantarillado sanitario y en el caso de León en agua potable. Y yo me imagino que por las altísimas temperaturas de Chinandega y de León, el problema de la crisis hídrica es más acentuado por la evaporación. Sí, pero fíjese que paradójicamente tenemos que lo trabajamos también en el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Nosotros usamos más del 95% de nuestras fuentes son subterráneas. Y por suerte, no diría yo, en León ese es el mejor manto acuífero que tenemos en el país, es el mejor el acuífero que Está tenemos, protegido. ¿no? El acuífero de León, sí. Obviamente hay que hacer todo un trabajo, ¿no? Por el tema de riego que se hace en ese sector por la caña, pero se está trabajando también con la Autoridad Nacional del Agua, pero ahí creo que no tenemos ningún problema, tenemos muy buen potencial acuífero, ¿verdad? Lo que sí necesitamos ahora trabajar entonces el tema del saneamiento, de la depuración de las aguas residuales, ¿no? Entonces se van a construir plantas, porque las cantidades de población son grandes, es construir plantas de tratamiento nuevas en Chichigalpa, en Chinandega y en León, pero además ampliar las redes para que todas las familias puedan tener ¿Y esta es una acceso sola al alcantarillado planta o sanitario. son plantas dispersas? En el caso de León van a ser 2 plantas, en el caso de Chinandega una sola planta y en el caso de Chichigalpa una sola planta. Hay un desafío también que nosotros tenemos, que es, recientemente la Asamblea nos aprobó, ¿no?, un préstamo del BESIE que se combina con fondos del KfW y se hace un proyecto de $180 millones, que es para trabajar un tema muy sentido en Tipitapa, ¿verdad? El tema del alcantarillado sanitario y el agua potable en Tipitapa. Son esas cosas que vienen creciendo, ¿no? Entonces, ya Tipitapa, la solución ya incluso no es perforar pozos en Tipitapa. Si uno perfora pozos en Tipitapa, en el sector, todo ese sector, ya la calidad del agua no te da para potabilizarla.
Entonces hay que salir fuera de la ciudad buscando el sector de Pisma y ahí vamos a hacer un campo de pozos nuevos, pero además resolver un problema muy marcado que tiene la ciudad de Citipitapa en cuanto al tratamiento. Se va a ampliar el alcantarillado sanitario en Ciudad Sandino y vamos a ampliar la planta de tratamiento de la ciudad de Managua, ¿no? Y consciente de lo que ha significado para Managua, para nuestro puerto Salvador Allende y todo ese contorno que está ahí, el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales. Ese es un desafío muy importante que tenemos, que queremos nosotros este año arrancar ya con las obras de ese proyecto. Como le digo, recientemente fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero igual, ¿no? Desarrollar un proyecto que tenemos con el JICA, que es de unos 13 millones de dólares, que es para mejorar el agua potable aquí en Managua. Con la Alcaldía de Managua trabajamos un proyecto, un plan maestro para seguir ampliando la cobertura del alcantarillado sanitario aquí en Managua, pero igual ya un plan de Managua para ir perforando algunos pozos en algunos lugares que se van quedando ya un poco en la periferia para ir mejorando los horarios en estas comunidades. Entonces, realmente el desafío es poder avanzar en unas 39 ciudades. Como les decía, finalizamos 25. El otro año nosotros estaríamos trabajando en 39 ciudades. Y hablo que de 39 ciudades donde tenemos los proyectos que le digo que intervenimos toda una ciudad, pero aparte de eso tenemos ampliaciones de redes, tenemos perforaciones de pozos indistintamente en algunos lugares puntuales. Y aquí en el caso de ese nuevo préstamo que se aprobó en la Asamblea, de 180 millones de dólares para el saneamiento de la costa del lago, ¿podemos ver el lago de Managua próximamente como un centro balneario de veraneo? Sí, claro. Nosotros, incluso ya el lago de Managua, ya está catalogado para realizar algún tipo de deporte sin contacto, le llamamos, ¿no? Como hacer canotaje, hacer algún tipo de esa actividad. Pero lo que se aspira es a ampliar. Cuando nosotros hablamos del saneamiento de la Ribera Sur, es seguirle quitando carga, ¿no? Y cuando uno ve los otros planes que tiene Nacal, es mejorar Nagarote, mejorar La Paz Centro, mejorar Matiares, es decir, todo una faja costera. Es una faja costera, ¿no? Que todavía tienen alguna incidencia de carga orgánica sobre el lago. Es comenzar a seguirle quitando carga, en la medida que nosotros vayamos quitándole esa carga al lago, en la medida que hagamos un manejo integrado de toda la cuenca, ese lago, como le digo, ya con este problema que tenemos con el JICA, uno de los componentes fundamentales que tenemos es hacer un estudio sistemático y con toda la experiencia de los japoneses y con toda su expertise, ¿no? Científica, de incluso ya ir perfilando el lago de Managua para hacerla potable, ¿no? En un mediano y largo plazo, ¿no? Pero eso nos dice mucho también de lo estratégico, de los recursos estratégicos que tiene este país, que realmente este gobierno también está viendo en ese sentido, ¿no? Lo estamos viendo por un tema de restitución de derechos, pero además es un tema estratégico de poder utilizar un recurso de agua que lo tenemos ahí nomás, pues algunas cuadras de aquí. Ervin, desgraciadamente el tiempo nos ha vencido, ya nos están haciendo señas de que tenemos que irnos. Llévate ese cariñito de detalles del momento para que allá te estés calentando en tu oficina, porque aquí esta morgue que tenemos en el Canal 6 es cosa seria. Salimos con las completas. Salimos con las completas. Te deseo éxito, que desees una muy buena, feliz Navidad y saludos a toda tu familia y un saludo a todos, un reconocimiento a todo ese personal de Nacal que a nivel nacional nos está haciendo muy felices en todo el territorio nacional, porque llevar agua no solamente es un tema de derechos humanos, llevar agua es vida y calidad de agua. Tu mensaje final, Ervin. Sí, igual, ¿no? Desearle a usted también, a su familia, una feliz Navidad, decirle a nuestro pueblo, ¿no? Que mantenemos el compromiso de seguir trabajando todos los días. Hay un elemento fundamental en todo este quehacer de Nacal, que además de lo que venimos haciendo, nosotros tenemos una tarea fundamental que es asegurar el agua a casi 800,000 familias a nivel nacional todos los días, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fortalezas, ¿no? Y entonces estar 24 horas, como decimos, 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el compromiso de nosotros, asumir ante nuestra familia siempre, ¿no? Que estamos para trabajar, estamos para servirle y que estamos pues siempre pendientes de nuestros números 127 para atender cualquier llamada y desearles pues una feliz Navidad. Pues. Gracias, Ervin. Y a usted, amigo televidente, será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.